Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí donde estéis y en parte del extranjero. Como yo suelo decir, se agolpa las noticias. Se conoce que como se acaba el año han dicho, vamos a generar muchas noticias, que tenemos muchas cosas que hacer, que bombardear, guerras, no sé qué, no sé cuántos, tonterías que dice Trump, etcétera. Entonces, bueno, pues se están agolpando de una manera tremenda. Es decir, vamos a tener un final de año express total. Bien, vamos a empezar porque si no me enrollo y acabamos a las tantas, si no puede ser. Vamos a empezar directamente con el gran fracaso de la Unión Europea. La Unión Europea, en su desquiciada guerra contra Rusia, es decir, dice, bueno, tenemos que ir a contra Rusia, quería dar un paso decisivo, un paso que no tuviera vuelta atrás, es decir, que ya llevara el enfrentamiento con Rusia hasta sus últimas consecuencias. Y ese paso decisivo era ni más ni menos que incautar, bueno, incautar ya estaban incautados, es decir, ya estaban congelados, era directamente robar los fondos rusos que estaban congelados fundamentalmente en Bruselas, en Bélgica, pero también había partes en otros países, pero fundamentalmente estaban allí, no solo ya congelarlos, que los tenían congelados, sino además quería, la señora von der Leyen, ahí la tenemos en la imagen, y además quería que se usaran esos fondos, que esto es delirante, pero bueno, es decir, que fueran confiscados, que fueran robados, es decir, y que se utilizaran una parte de esos fondos para dárselos directamente a los ucranianos, además con el siguiente argumento, absolutamente delirante. Para financiar las reparaciones de guerra futuras de Rusia. Es decir, ahora nos quedamos con una parte del dinero ruso, se lo damos a los ucranianos y lo hacemos en función del dinero que deberá pagar Rusia como reparaciones de guerra a los ucranianos. Entonces dices, aquí hay una cosa que falla, muchachos. Es decir, las reparaciones de guerra las paga el que pierde, no el que gana. Ha sido así siempre en toda la historia. La cuestión era delirante. No sabían cómo meterle mano y al final, después de tirarse toda la noche negociando, el desastre se ha completado. La ruptura interna de la Unión Europea es total. Von der Leyen, Merz, el canciller alemán, Macron, otros de estos, de los globalistas, Donald Tusk, el polaco, por supuesto los bálticos, etcétera, al final no han podido imponer ante la oposición de muchos de los países de la Unión Europea, no han podido, entre ellos Bélgica, que han dicho, no, esto nos hunde a nosotros la economía, el país y todo. Pues no han podido realizar eso y al final se han tenido que conformar con una cosa relativamente abierta, digamos, que es más o menos que vamos a entregar en los próximos 2 años 90.000 millones de euros, que es un puro disparate, pero bueno, y se va a financiar con el presupuesto de la Unión Europea. Es decir, ya no le robamos a los rusos, ahora ponemos dinero a todos los europeos. Estupendo, fantástico. Para que caiga en el agujero negro de Ucrania. Ya sabéis que todo el dinero que cae en el agujero negro de Ucrania no se vuelve a ver, no se vuelve a recuperar. Es dinero perdido. Pues la ruptura ha sido tan grande que incluso para esto, Hungría, Eslovaquia, República Checa, es decir, Víctor Orbán, el de Robert Fico, y no el presidente de la República Checa, que ese es un otanista de pro, un antiguo militar de la OTAN, sino el actual nuevo gobierno, han dicho que ni hablar. Es decir, que no están dispuestos a dar un duro a Ucrania y se han salido con la suya. Son el resto de los 24 Estados miembros los que van a poner la pasta y Hungría, Eslovaquia, la República Checa no van a poner ni un euro. Es decir, el desastre absoluto. Y esto, ya digo, era una propuesta de von der Leyen a la desesperada para pasar el Rubicón, pasar un punto de no retorno, y el resultado ha sido una derrota de von der Leyen y sus compañeros para llevar la guerra contra Rusia hasta el final. Pues bien, estábamos en estas, ¿no? Y ya Putin hoy, en esa comparecencia que hace todos los años de preguntas y respuestas de los periódicos, de los rusos, de un montón de gente, se ha tirado 4 horas y media, como siempre. Entonces, bueno, vamos a poner solo una cosa relacionada
con lo que ha soltado con respecto al robo que sería de los activos rusos, del Banco Central ruso, y que la Unión Europea no ha podido llevar a cabo ante la oposición de muchos de sus países miembros. Vamos a ver qué dice Putin. Ahí tenemos a Putin, por ahí. Ahora se vendrá Putin. Bueno, espera. Hay un vídeo para de Putin, pero si no lo digo yo. Porque tampoco va más. Es decir, dice, han informado, dice la presentadora, de que todos estos intentos de confiscar nuestros activos han fracasado. Dice la presentadora. Dice, aún no han conseguido robarlos y tal. Dice, sin embargo, por ahora no lo han logrado. Robo es una definición adecuada, dice Putin. Robo es el hurto secreto de bienes. Sigue diciendo Putin. Y en nuestro caso lo están intentando hacer abiertamente. Es un atraco, dice Putin. Pero, ¿por qué no se consigue llevar a cabo este atraco? Y ahora continúa. Porque las consecuencias pueden ser graves para los responsables. Sigue diciendo Putin. Y ahora veremos. ¿Y por qué puede ser graves para los responsables? Ahí. Это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Ну, во-первых, это не просто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей выдать репатриационный, значит, кредит, да, под залог наших активов. Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны. Это увеличивает бюджетный долг каждой страны. Но если кто-то выдает какие-то кредиты, даже под обеспечение наших ЗВР, все равно это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает. Скажем, в той же Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7, а там 120. Да дефицит бюджета у нас 2,6, в следующем году будет 1,6, а во Франции 6%. Ну и внесите теперь в бюджет вот эти дополнительные обязательства. Efectivamente, como señala Putin, es decir, la Unión Europea al final ni siquiera se ha atrevido a hacer este préstamo, es decir, y al final han tenido que decir, directamente tiramos de los propios fondos de la Unión Europea, es decir, lo quitamos de otras partidas que se arruinen, por ejemplo, partidas agrícolas, etcétera, y aumentamos el presupuesto si hace falta y que los europeos paguen más, básicamente. Y efectivamente, como señala Putin, esto es un robo a mano armada y con consecuencias terribles, porque si esto se hubiera llegado a producir, toda la gente que tiene depositados grandes activos financieros en diferentes instituciones europeas se los habían llevado corriendo, empezando por los chinos o por los saudíes o los emiratíes. Es decir, esto hubiera sido un hundimiento económico, un suicidio económico. Bueno, la gente que se vería más afectada, como los propios belgas, o gente que tiene dos dedos de frente, como los húngaros, los eslovacos, el actual gobierno de la República Checa y alguno que otro, han dicho, no, hasta aquí hemos llegado. Es decir, esto no puede ser. Total, que al final se ha quedado en eso. Pero fijaros, hemos estado a punto, no hay problema, la Unión Europea seguirá intentando hundir a Europa y lo conseguirá. Esto ya os lo adelanto con certeza absoluta. Pues bueno, pasamos de esto, tenemos mucho que hablar, o en relación con esto tenemos mucho que hablar porque mientras los dirigentes europeos estaban intentando saquear los bienes rusos del Banco Nacional ruso, había protestas en Bruselas, y no solo en Bruselas, también en París, en Grecia, en Atenas, y vamos a ver algún vídeo, por ejemplo, este vídeo es muy interesante porque vamos a ver cómo los agricultores, en este caso franceses, rocían de excrementos a la policía francesa. Algo muy, muy digno de ver. Véase ahí cómo empiezan a lanzar estos excrementos que empiezan a caer de color marroncito, que empiezan a caer sobre la policía francesa, sobre sus coches. Bueno, pues siempre es gratificante ver cómo
como diría yo, aquí tenemos también, esto ya es en Bruselas. En Bruselas aquí también están arrojando excrementos, varios, un buen regalo para los poderes europeos de la Unión Europea, y aquí pues responden a los excrementos pues, con bombas de humo, etcétera, y a partir de aquí el enfrentamiento es pues tremendo. Bruselas ha estado ayer patas arriba, pero patas arriba, quiero decir, con los agricultores y sus tractores. Mirad este tractor. ¡Ay, la policía, qué valiente cuando tiene que ir contra manifestantes desarmados! Pero cuando avanza el tractor, se retiran. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se retiran cuando avanza el tractor, Porque si le pisa el acelerador del tractor, los policías acaban todos en el hospital, amigo. Y fijaros aquí la que tiene liada. Cosas ardiendo, en fin. Pero vamos, siempre pasa lo mismo. Los esbirros de la Unión Europea, en este caso las policías europeas antidisturbios, que se dedican a reprimir manifestaciones de agricultores que tienen su derecho a manifestarse, pues faltaría más cuando se están cargando la política agraria común de una manera bárbara y por intereses espurios, no porque sea rentable o no, que eso es otra historia, sino porque quieren acabar con ella como buenos globalistas que son y depender de productos agrícolas extranjeros. Pues bien, esto fueron unas protestas tremendas, así que los dirigentes europeos de la Unión Europea estuvieron allí negociando en Bruselas, rodeados, porque esto, por ejemplo, estaba rodeando la sede de la Unión Europea, donde se estaban reuniendo, es decir, con lo cual también hubo en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en fin, todas estas imágenes que hemos visto. Lo que podemos añadir es que la Unión Europea cada vez tiene más contestación y esto no ha hecho más que empezar. Veremos cómo acaba todo esto. No va a acabar bien, eso ya para Europa, pero bueno, vamos a ver si proliferan el año que viene las manifestaciones contra esta indigna clase dirigente europea, no elegida democráticamente, como es la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea y toda la Comisión Europea, que se han convertido de facto en un gobierno de Europa, tal cual, eliminando toda soberanía de los europeos y haciéndonos chantaje, como vienen haciéndonos desde 2008, con presionar económicamente, es decir, con suspender, por ejemplo, la compra de deuda, y eso lleva a la ruina a la mayoría de los países europeos, porque estamos completamente endeudados. Si el Banco Central Europeo no compra deuda, se acabó. De nuestros países, pues somos países quebrados. Pues bien, de este tipo de explosión popular, vamos a unas explosiones que no son populares, que son reales. Y nos vamos ya directamente a Ucrania, porque Ucrania tiene mucha tela que cortar en estos últimos 2 o 3 días. Esto, como veis, una explosión monstruosa, espectacular, he querido ponerla, de las que hay todos los días unas cuantas, es decir, porque esta es una FAB 3000, es decir, una bomba paradora de 3.000 kilos, de 3 toneladas, que en este caso impacta en un objetivo en Dnipropetrovsk, en una ciudad que se llama Novopitgorodne. Bueno, más o menos. Pero fijaros la brutalidad de la explosión. Es decir, cuando cae una bomba de 3 toneladas, pues provoca este tipo de cosas. Todos los días están cayendo unas cuantas de estas. De 1.500 toneladas, un montón, y ya de 500 ni os cuento. Estas bombas paladoras son uno de los instrumentos claves a los ataques rusos, que además han logrado extenderse debido a la mejora de los sistemas de planeamiento, de dirección, etcétera, hasta, y ya hemos tenido alguna prueba, hasta distancias de cerca de 200 kilómetros. Esto les permite lanzar estas bombas desde mucha distancia y, por lo tanto, con mínimo riesgo por parte de las tripulaciones de los aviones que la lanzan. Pues bien, pasamos a la siguiente, porque en Ucrania la guerra va a una velocidad tremenda. De esta explosión pasamos a este dron. Este es un dron, ahora lo veremos, bueno, aquí ya impacta, este es un dron que estaba situado, mirad aquí, el dron está parado en el suelo, ve pasar un coche, en este caso un coche ucraniano, se levanta y directamente se pone detrás, por esta carretera ya hay medio nevada, porque ya las temperaturas son muy frías y ya hay nieve en buena parte de Ucrania, y directamente lo caza. Esto es una de las muchas fórmulas que tienen tanto ucranianos como rusos para acabar con vehículos de ese tipo. A pesar de las protecciones, siempre encuentran un sitio por donde poderle meter mano, y es
se los suele llamar los FPV, es decir, drones merodeadores, porque están merodeando o parados, como este, a la espera de que pase algo por alguna carretera. Bueno, pues esto es la guerra de verdad, la guerra moderna para la que no están preparados los europeos, de von der Leyen, de Matt Rutte, el secretario general de la OTAN, etc. Esto que vamos a ver ahora ya es espectacular. Ahora os digo lo que vamos a ver, pero fijaros bien sobre todo en los reflejos. Y luego os cuento. Atentos, muy atentos. Quizá un mar, un bonito mar tranquilo. Parece que no. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Una carretera? ¿Puede ser? ¿Quizá tejados? ¿Sí esto? ¿Cables telefónicos? ¿De electricidad? ¿Qué es esto? Es impresionante, no digáis que no es impresionante. Una ciudad, en este caso es Liman, cables y cables que gracias a la incidencia del sol permite este reflejo y verlo. Pues ahora os voy a decir qué es. Fibra óptica. ¿Os acordáis que hace mucho tiempo, tanto rusos como ucranianos están utilizando fibra óptica? Esto que estáis viendo ahí es fibra óptica. Este mar sobre un campo es fibra óptica. Porque los drones de fibra óptica no pueden ser interceptados por la guerra electrónica y por lo tanto no tienen posibilidad de ser eliminados y se están lanzando en tales cantidades que fijaros, todo esto es fibra óptica, es como una gran tela de araña que está cubriendo todas las casas. Es espectacular. Es impresionante, es que ya digo, es como si una gigantesca araña hubiera tejido una gran tela de araña sobre la parte de casas bajas de Liman. Impresionante, es decir, quería ponerlo para que veáis hasta qué punto estamos ya en una guerra que no tiene nada que ver con las guerras para las que todavía se preparan la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Esto es otra dimensión, de ahí que estén completamente desfasados, pero imagen tremenda. Nos vamos ahora a unos cuantos datos de última hora. El primero, bueno, un intercambio de prisioneros, una vez más, el último seguramente ya este año. Ahí podemos ver, bueno, desde 2023, el 17 de mayo de 2023, que los intercambios eran minúsculos, de 80 y tantos hombres cada uno, como por cada parte, rusos y ucranianos. Pero bueno, los ucranianos que están en azul, los rusos en rojo, este intercambio de muertos en el campo de batalla, pues va creciendo, los rusos se van alejando y ya vemos que en 2025 se pasa a 700, a 500, 757, luego 909, luego empiezan grandes intercambios de 1212, hasta que la cosa se estabiliza a partir de julio con unos 1000 y 1000, pero claro, 1000 que entregan los rusos, es decir, a los ucranianos, y los ucranianos entregan, por ejemplo, 51, luego 19, 19, 24, 31, 30 y este último 26. Es decir, los rusos acaban de devolver 1000 soldados muertos ucranianos a los ucranianos y los ucranianos han devuelto 26 soldados rusos. Esto, aunque no es estrictamente así, pero nos da una idea de la desproporción en las bajas. Ya digo, no hay que plasmarlo automáticamente, porque ahí se dan ciertas distorsiones, como por ejemplo, como son los rusos que están avanzando, son los que recogen más cuerpos. Pero sí que nos sirve de referencia, porque es un dato objetivo, esto sí que está comprobado por ambas partes, este intercambio de cuerpos que se hace cada cierto tiempo, y nos da una idea de quiénes están perdiendo más hombres y quiénes no, aunque no podamos concretar cifras exactas, pero la diferencia, la desproporción es clara, ¿no? Y quería ponerlos porque esto ha sido hoy mismo. Vamos con el amigo Lukashenko. ¿Y qué nos cuenta Lukashenko? Que nos lo acaba de contar también hace poco el amigo Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Pues dice, miren ustedes, el Oresnik, que ya sabíamos que iba a entrar en función a finales de 2025, pues ya está funcionando en Bielorrusia. Tenemos los famosos Oresnik aquí en Bielorrusia y ya están operativos. Y si lo están en Bielorrusia, también lo están en Rusia. Es decir, con lo cual,
Esto ya los europeos pueden estar preparados porque, como vemos aquí en este mapa, ahí lo vemos, esto da una idea del alcance. O sea, si ponemos en Brest, que es una ciudad de Bielorrusia ya cercana a la frontera de Polonia, y pusiéramos allí, por ejemplo, un Oresnik, o una batería de Oresnik, y lo lanzamos, tienen un alcance de unos 5.500 kilómetros, la velocidad, porque son misiles hipersónicos y está la gracia, ya ha salido, y esto que no se me olvide, ya ha salido el propio Zelensky, el presidente de Ucrania, caducado, diciendo, miren ustedes, señores europeos, se lo garantizamos, los Soletnik son imparables. Esto lo dice Zelensky, no se pueden derribar. Van a velocidad, a varias veces la velocidad de la luz, del sonido, yo también. Deben ir como a Mach 9, 10, una cosa así, y esto no hay quien lo pare. Fijaros lo que tardaría desde Bielorrusia a diferentes sitios. A Helsinki, que es la capital de Finlandia, 5 minutos. A Vilna, que está al lado, 1,7 minutos, ni se enteran. A Kiev, que está al lado también, 2,7 minutos. A la base naval de Estados Unidos en Rumanía, 5,5 minutos, que está en el sur de Rumanía. Pero a Polonia, por ejemplo, aquí, que sería Danzig, más o menos, una cosa de esta, pues aquí tenemos la base naval de Estados Unidos, 3,2 minutos en Polonia. A Ramstein, en Alemania Occidental, 6,1 minutos. A París, capital, 8,3 minutos. Y a la pérfida Albion, a Londres, 8,8 minutos. Es decir, ni se enteran. O sea, no es que ya no puedan responder o derribarlos, es que con estos tiempos que tardarían, la misma detección les llevaría prácticamente este tiempo. O sea, no tendrían capacidad de reacción. Y los Oresnik ya están operativos. O sea, ya no es como el primer Oresnik del año pasado, en noviembre del año pasado, que fue un Oresnik que se lanzó para ver qué pasaba en el campo de batalla. Aquí también podemos ver, bueno, esto es en zonas, digamos, cortitas. Aquí podemos ver que a Vilnius salta 1,4 minutos, 1,2 minutos, con 22 segundos, con 4 segundos, uno con 22 segundos aquí a la capital bueno, a la capital no, a una zona cercana a Bielorrusia de Letonia, a Estonia, a Tartu 2,41 segundos, aquí lo que decíamos, a Kiev 1,51, a Lublin en Polonia 2,11, es decir, a Lvov, la capital del nacionalismo ucraniano, 2,24. Lo pueden lanzar donde quieran, cuando quieran, y si encima son zonas cercanas como países bálticos, Polonia o la misma Ucrania, ahí ya digo, ni se enteran. El propio Zelensky lo ha ratificado. Bueno, pues más malas noticias para los ucranianos y sus apoderados europeos. Está ya comprobado, no es que antes no la hayan lanzado, pero ya podemos decir que está comprobado que los Iskander-M, que son unos misiles que utilizan cada vez más los rusos constantemente, no hay prácticamente día que no lancen algunos Iskander. Bueno, los Iskander-M, que eran unos misiles de corto alcance, balísticos o semibalísticos, si son misiles, digamos, normales, también hay una versión que son los Iskander-K, que son misiles de crucero. Bueno, pues estos Iskander tenían, porque vienen de una época donde todavía existía el tratado de armas de mediano y corto alcance, armas nucleares de mediano y corto alcance, estos misiles pueden llevar cabezas nucleares. Bueno, pues entonces no podían sobrepasar los 500 kilómetros y entonces llegaban a los 500 kilómetros. Una vez que ese tratado fue eliminado por los norteamericanos y posteriormente pues también se salieron los rusos, claro, después de que se salieron los norteamericanos, pues han ido mejorándolo en todos los aspectos y uno de ellos ha sido en el alcance. Ahora hay una versión del Iskander-M que tiene un alcance de 1.000 kilómetros, es decir, que dobla lo que tenía antes. Y esto lo han podido comprobar sobre el terreno porque ha caído en una zona de Ucrania a una distancia de lo que es la geolocalización del lanzamiento de unos 800 kilómetros. Es decir, estos ya están operativos. O sea, que ya están operativos y además comprobado. Bueno, pues el tiempo que tarda en recorrer esta distancia entre 900 y 1.000 kilómetros
ahora además se ha reducido de 15 a 20 minutos, que eran las versiones anteriores. Con estas nuevas versiones se ha reducido de 2 a 7 minutos. Otros que no se pueden apenas detectar, bueno, poderse detectar se pueden detectar, pero no pueden responder. Y además los Iskander tienen una característica, los Iskander M, estos que son misiles semibalísticos, no los de crucero, como sabéis, un misil de crucero va, digamos, en paralelo a la curva de la Tierra, es decir, en paralelo a la Tierra. Estos, además, como son balísticos, es decir, cuando suben, cuando caen en un ángulo prácticamente, en un picado casi en un ángulo de 90 grados. Es decir, imaginaros un ángulo de 90 grados, bueno, lo pongo al revés. Es decir, a ver si hago un ángulo de 90 grados medio serio. Es decir, que hay casi perpendicular a la Tierra, con lo cual imposibles de parar con ese tipo de penetración hacia el objetivo. Vamos, que le cae desde arriba, en una posición prácticamente cenital, si fuera una cámara. Bueno, pues estábamos en estas y más malas noticias para los ucranianos y sus patrocinadores europeos. El otro día, ayer, Belousov, el ministro de Defensa ruso, luego también Gerasimov, pero bueno, estuvo dando un reporte general público con Putin delante y tal, y con un montón de oficiales y de generales rusos. Estuvo dando unos datos de lo que ha sido este año, digamos, las operaciones en el campo de batalla ucraniano, ¿no? De la operación militar especial. Bueno, vamos a decir 2 o 3 datos nada más, porque si no nos enrollaríamos. Este es importante. La destrucción del sistema energético, según el Ministerio de Defensa ruso, ha sido de más del 70% en las centrales térmicas y más del 37% de las centrales hidroeléctricas. Estamos hablando de centrales no atacadas, destruidas, que atacadas muchas más. O sea, destruidas, repito, más del 70% de las centrales térmicas. Y también destruidas más del 37% de las centrales hidroeléctricas. Es decir, que están fuera de combate. Ya no pueden seguir funcionando aunque intenten repararlas. De esto hemos hablado muchas veces, de la crisis energética brutal que está teniendo Ucrania, y que este invierno está siendo muy duro, y más que lo va a ser. No hemos hecho más que empezar el invierno hace unos días. Bueno, no hace unos días, no, todavía no ha empezado. Es el 21-22, si mal no recuerdo. Todavía no hemos empezado. 21-22 de diciembre. También ha dado datos, han liberado más de 300 localidades, de todo tipo, grandes y pequeñas. Se han también incorporado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio. Aquí hay que decir algo importante, ya aprovecho y lo suelto. Grandes ciudades como Chasilar se terminaron de tomar, pero lo fundamental, ha caído Prokrovsk. Ya puedo adelantar, esto es una primicia que damos, porque aquí demoliendo mitos de la política, es que damos primicias. Sabéis que Prokrovsk tiene una ciudad hermana, que es Vinograd. Vinograd estaba cercada completamente por las fuerzas rusas después de la toma de Prokrovsk, y habían ido conquistando diferentes partes. Empezaron fundamentalmente por el sur, luego por el centro y luego por la zona norte de la ciudad. La zona norte la han ido reduciendo, y ya algunas fuentes hablaban ya hoy de que entre el 90 y el 95% de la ciudad ya estaba conquistada. Otras ya lo dan por hecho, y yo, por lo que he podido saber, podemos decir ya que Vinograd efectivamente se ha acabado. Es decir, ahora ya no hay resistencia real, es decir, dentro de esa pequeña, como señala Santiago, de esa pequeña zona verde, que sería una zona ya gris, aunque la pintemos en verde, quiero decir, pero para que nos entendamos, y que esto ya está en manos de los rusos, y ya, bueno, pues liquidar algún ucraniano que esté por ahí en algún sótano y poco más. Es decir, con lo cual podemos anunciar, aunque ellos, los rusos, desde el punto de vista oficial, el Ministerio de Defensa, pues a lo mejor tarda 2 o 3 días, pero ya podemos decir que Vinograd ha caído completamente, definitivamente. Así que una ciudad más que se incorpora a la lista de ciudades conquistadas. No olvidemos, sobre todo en los últimos 2 meses, Volchansk, en el norte, es decir, luego, aparte de Prokrovsk y ahora Vinograd, fundamental también, Seversk,
que cayó hace poco, y Yulapole, que está ahora mismo, según la mayoría de las fuentes, en torno al 60-65% de la ciudad en manos rusas. Es decir, que yo ya vaticino, no, tampoco estoy haciendo una predicción extraordinaria, que antes de que termine el año, es decir, Yulapole estará en manos rusas. Y esto, como hemos hablado muchas veces, no me enrollo aquí, es el desastre más absoluto. Fijaros si es desastre que las propias fuentes ucranianas están contando lo siguiente, yo lo leo. Esto de fuentes ucranianas, que se están criticando, nada menos y nada más que una fuente muy conocida que es Deep State. Deep State, que desde que le visitó la SBU ya son menos objetivos y son más de decir y hacer lo que les dice el gobierno ucraniano, pero aún así han tenido que reconocer lo siguiente. Dice Deep State, debido al sabotaje de algunos oficiales de la 102 Brigada de Asalto Aéreo ucraniana, existe el riesgo de perder Yulapole. Los soldados son incitados a abandonar sus posiciones sin autorización y a los activistas se les envían noticias, a los soldados se les envían noticias rusas falsas. Los soldados de la 102 Brigada de Asalto Aéreo, que inicialmente fueron confundidos con asaltantes enemigos y fueron atacados con artillería. Fijaros el desastre, se atacan entre ellos. Pero gracias a que pudieron verificar su pertenencia a tiempo, solo, dicen, por suerte solo se pudo evitarse que continuara el fuego amigo entre ellos. Y sigue diciendo Deep State, ahora las élites de la primera Brigada de Asalto Aéreo, Filatov, de la 225 Brigada de Asalto Aéreo, Siriayev y la 33 Brigada de Asalto Aéreo, grupo de Borozogo, así como el grupo táctico de la 124 Brigada Mecanizada y del 25 Batallón de Reconocimiento, están tratando de salvar la situación. Pero todo esto no tendría sentido, o no tendrá sentido, si no hay una brigada que pueda mantener ese sector. Las pérdidas sufridas a finales de noviembre en las tropas de asalto son muchas veces mayores que si las unidades hubieran acordado retirarse. Crítica clara, es decir, por no retirarse de unos sitios y de otros, las pérdidas son tremendas y este tipo de unidades ahora mismo están bajo mínimos. Según hemos sabido, la 102 Brigada de Asalto Aéreo, en esta brigada hay un grupo de oficiales que fomenta la deserción. Paralelamente, la brigada no conoce la situación en los batallones vecinos, pensando que los vecinos están en su lugar y que ellos ya están fuera de la región. Es decir, no hay coordinación y no saben la posición unas unidades de otras. El no más. Los soldados de la 102 Brigada de Asalto Aéreo están tratando de retener a la gente con su propio ejemplo. Se sabe también de que hay comandantes de pelotones heridos en las posiciones. Es decir, los propios oficiales están diciendo a los soldados que se vayan. Quería contaros esto porque es una fuente ucraniana cuasi oficial. Deep State, ni más ni menos. En fin, el desastre. Ya digo, las malas noticias siguen llegando por todos los lados a los ucranianos. Y ahora vamos a irnos directamente, tal cual, a Odessa. Ah, no, me faltaba deciros un dato, pero el dato lo digo ahora mismo y nos vamos a Odessa. Esto es un dato del ministerio que lo soltaron ayer del Ministerio de Defensa ruso, así que hay que tomarlo, como todas las cosas, con prudencia. Es decir, bueno, que seguramente lo exageran, pues seguramente. Por decirlo suavemente, según las fuentes del ministerio, los datos del Ministerio de Defensa ruso, en total, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido, ojo, son bajas, no muertos, 1.496.000 personas, es decir, 1,5 millones de bajas han tenido según el Ministerio de Defensa. Hay que tomarlo, pues eso, pero aunque fuera la mitad, sigue siendo una barbaridad. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor cerca de 1 millón podrían ser pérdidas, es decir, soldados que han fallecido, soldados desaparecidos y soldados que han sido heridos y como consecuencia de esas heridas ya no pueden volver al servicio militar y al frente porque han perdido una pierna, han perdido un brazo, cosas de estas, y ya es imposible. Bueno, recordar las cifras, luego ya veremos hasta qué punto es verdad o no, pero esta es la razón por la que no tienen efectivos, es decir, los ucranianos, porque la verdad, las pérdidas son tremendas. Bueno, ya nos vamos a Odessa.
que es un sitio clave. Acordaros, ahí lo señala perfectamente el incremento tanto de, ahí lo ve perfectamente, el equipo militar en unidades y tal perdidas, esto nos da igual, y aquí el personal en miles de personas, pues eso, de 118.000, en 2022, 400.000, 997 y 1.496.000. Aquí vemos también los datos, desactivación de instalaciones de infraestructuras ucranianas, bueno, esto de carácter energético, lo que hemos hablado antes, más del 70%, el 37%, más del 70% en las centrales eléctricas térmicas y las hidroeléctricas un 37%. Total, hacen aquí la capacidad energética se ha reducido al 55%. La capacidad energética total eléctrica de Ucrania. Bueno, pues nos vamos directamente corriendo a Odessa, porque en Odessa están pasando cosas muy, muy importantes. Acordaros que Putin ya dijo, esto de que atacáis los petroleros rusos y tal, con drones ucranianos, pues vamos a tener que responder. Y ya vimos cómo respondieron, atacando un barco en Odessa, en el puerto de Odessa, que llevaba generadores diésel, y se lo zumbaron, tal cual. Y ahora vamos a ver también en la región de Odessa cómo en un vídeo cómo aparece un Geranium 2, ahora lo vemos, y catapum, impacta en un puente. Y ahora veremos esto del puente, pero primero vamos a ver el impacto del geranio. Ahora aparecerá el geranio. Ahora, ahí empieza y aparece el geranio. A ver, es que he metido yo un montón de vídeos y no puede ser. Es decir, y atasco todo el sistema. Pero a ver si ahora se ve el geranio atacando. Que además va a una velocidad relativamente... A ver, bueno, da igual. El geranio ha atacado y después del ataque un ucraniano se acerca allí a ver los destrozos. Y como podéis ver, el destrozo es importante. Es decir, ahí vais a un agujero. Y de bueno, pero el agujero se puede echar un vistazo. Y más adelante se verán, en el siguiente se verá mejor los agujeros. Si mal no recuerdo. En este de ahora. Que vamos a ver. Porque en este otro se veía nada. Ahí se ve diciendo, vaya desastre que se ha montado. Aquí sí, aquí veis los agujeros mejor. Ahí se ven las vigas. Tirar un puente es algo muy complicado, ¿eh? Fijaros que el cemento se va a la porra, que las estructuras de acero del hormigón armado y tal a la porra, pero las vigas de acero no han podido con ellas. Es decir, no han podido con ellas en este ataque en concreto. Porque tirar un puente es algo muy duro. Pero luego, ahí vemos el vídeo antes. Mira, ahí se ve el dron que está impactando en el puente. Ese es el dron o uno de los drones que ha creado este desastre. Pero es que después de esto, después de este ataque, están todos aquí perplejos mirando el ataque al puente, después hubo más ataques que han terminado inhabilitando completamente este puente. ¿Y por qué nos interesa este puente? Ahora veremos. Estos son un ataque con submuniciones de un Iskander. Ahora lo veremos y nos interesa, bueno, da igual. Es decir, ¿por qué nos interesa este puente? Ahora no vamos a ir a Odessa y no vamos a ir a los puentes. Ahí vemos una especie como de represa, de laguillo, y hay dos puentes. Hay uno que tenemos aquí que nos lo señala perfectamente Santiago Zatoca. Este ya lo habíamos bombardeado antes y se lo han dejado muy tocado. Y hay otro, que es el que hemos visto. Ahí lo tenemos. El puente este de ahí, Mayacay. Bien, pues estos son los dos grandes puentes que conectan ese, si mal no recuerdo, es el Dniester, es decir, que conectan el Odessa al resto de Ucrania. Se puede ir a Odessa, pero ya metiéndote en Moldavia, haciendo cosas raras. Y estos son los puentes que conectan a Odessa con el resto de Ucrania. Ahí se ve perfectamente. Ahí se ve muy bien. Como nos lo señala, Odessa, los puentes, aquí, esta es la región de Odessa, y luego hay aquí, por ejemplo, porque Odessa son el puerto de Odessa y varios puertos menores. Hay uno de ellos, por ejemplo, en el Danubio, en la parte ucraniana del Danubio, que es importante también. Ahí lo tenemos, el
el puerto de Ismail. Es decir, pues bien, ahí tenemos el otro, el de Reni. Es decir, estos también están siendo atacados constantemente y algunos de sus buques también han ardido por los 4 costados. Pero esto es importante porque estos puentes dejan incomunicados a buena parte de los habitantes de esta región y sobre todo incomunicados de lo que les entra de la OTAN, de suministros a través de estos puentes, efectivamente. Y fijaros porque aquí estoy viendo los datos, sobre todo este último que ha sido atacado con el puente de Mayacay. Ha quedado cerrado temporalmente, es decir, ahora mismo está inhabilitado y se está recomendando a los conductores, porque esto ya ahora mismo no se puede andar por ahí, es decir, que tomen una ruta alternativa a través de Moldavia, o sea, que se vayan a Moldavia, que pasen la frontera y luego vuelvan a reentrar, y lo que supone más de 300 kilómetros. Es decir, fijaros el disparate. Para dar simplemente un rodeo a través de Moldavia y efectivamente, los señores de Santiago, dar un rodeo a través de Moldavia para volver luego a entrar en Ucrania. Disparate. Esto está, evidentemente ha roto en la ruta Chisinau-Odessa, que ahora mismo está siendo, que es la única que está funcionando, pero que ahora mismo, por el desastre, la destrucción de este puente, está creando unos problemas tremendos. Ya digo, estará aconsejando que vayan por un lado y por otro. Y lo digo sobre todo porque esto es el resultado de lo que nos contó Putin ya hace una semana, cuando dijo, más de una semana, cuando dijo aquello de, bien, ante esos ataques a los petroleros rusos, pues, señores, no nos queda otra que incrementar los ataques contra el puerto de Odessa y sus puertos, digamos, adyacentes o cercanos, destruyendo todas las capacidades de infraestructuras y las conexiones logísticas, etcétera, que tienen. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo están dejando aislada una parte de Ucrania y dificultando el tránsito desde Rumanía, incluso desde Moldavia, pero sobre todo desde Rumanía y a través del mar, de los barcos de la OTAN y de los camiones de la OTAN hacia toda esta zona de Odessa, que va a cobrar cada vez más y más protagonismo. Hasta el punto de que, visto lo visto, porque Odessa está muy deselectrificado, tienen graves problemas de electricidad, con grandes cortes diarios. Ya hemos visto una cosa inédita, que es que en Odessa, después de estos ataques, ayer por la noche, salieron a la calle un montón de residentes y tenemos vídeos de ellos, bloquearon las calles, las carreteras de Odessa en protesta. Ahí os tenemos pegando mochilazos. En protesta, ahí se ve muy bien, en protesta al foco, fijaros el vídeo que he montado y todos muy enfadados. Mira hasta dónde llega. Todos muy enfadados y protestando por la falta de electricidad y ahora encima que se han quedado sin conexiones para pasar a un lado u otro del Dniester. Mira, fijaros, pues ya están hartos y están empezando a protestar por todo esto. Y fijaros el lío que se está montando. Mira, hasta los ucranianos de Odessa, que no olvidemos, son fundamentalmente rusófonos, que es una región rusófona, pues están empezando ya a protestar por las condiciones de vida en las que están teniendo que sufrir. Pues bueno, ahí vemos el lío montado y nos vamos corriendo. Fijaros, hoy es trepidante, hoy estoy yo disparado, acelerado. Nos vamos corriendo a dos sucesos gravísimos y que veremos las consecuencias en los próximos días. Hablaremos seguramente de ello el domingo con Ezequiel. Veremos aquí lo que ha sucedido hoy. Pues algo gravísimo. Dos ataques que el primero contra un petrolero, este es el segundo, pero da igual. Es decir, este hay que confirmarlo bien, porque esto que estamos viendo aquí es una patrullera rusa llamada Hunter, o sea, cazador y tal. Y esta patrullera rusa
ha sido atacada por drones ucranianos. Esto todavía hay que confirmarlo. Si esto se termina confirmando, porque no tenemos más detalles, sería gravísimo. Es decir, porque esto ya es un ataque en aguas internacionales a una patrullera rusa. Las patrulleras tampoco tienen capacidades defensivas grandes, son muy pequeñas. Entonces, tremendo. Y lo que vemos aquí, también gravísimo. Otro petrolero, en este caso ya, y además esto sí que tenemos datos. Ha sido el SBU, es decir, los servicios de inteligencia ucranianos, los servicios secretos militares ucranianos, han atacado con drones, esto lo han puesto ellos. Este petrolero de la flota rusa en las sombras, ya famosa, se llama Kendil, que navegaba con bandera de Omán. Problema, que el petrolero, este ataque se ha llevado en aguas del mar Mediterráneo, no en el Mar Negro, en el Mediterráneo por parte de los ucranianos. Parece que el petrolero ha sufrido daños críticos. Y lo más grave es que este petrolero, ¿quién es el propietario de este petrolero? Los chinos, que les han pegado un pepinazo a un petrolero chino con bandera de otro país, pero a un petrolero en última instancia chino, llamado el Kendil, con bandera de Omán, los servicios secretos de Ucrania, y que transportaba, según parece, o venía de transportar petróleo o cargamento para Rusia. Esto es gravísimo. Vamos a ver cómo reaccionan los rusos a esto. Pero ya podemos esperar una respuesta durísima. Ahí se ven las explosiones de los drones. Y esto ya digo, esto filmado y lanzado a la red por las propias fuerzas ucranianas. O sea, ellos mismos están confesando que han sido ellos. Y lo gravísimo, en el mar Mediterráneo. Ya no estamos hablando del Mar Negro, como anteriormente. En el mar Mediterráneo. De hecho, más o menos, si mal no recuerdo, la altura es como en la mitad del mar Mediterráneo, más o menos. Es decir, pasado Grecia, por ahí. Esto es gravísimo. Vamos a ver las consecuencias, ¿no? Porque se está hablando ya mucho de esto y, esto será muy grave. A ver, ya me he enrollado, no sé, ya me habré pasado la tira, pero no quería dejar de contaros una cosa, porque todo el rato hablando de Europa, la guerra de Ucrania y tal, y voy a dar un pequeño toque para finalizar, un pequeño toque oriental. Una cosa graciosa, una cosa simpática, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí se ve, mira, qué mono. A ver, que me he hecho para atrás. ¡Un panda! Mira qué majo, qué rico, qué estupendo. Este es un panda estupendo. Mira, que me lo tiran los chinos, qué bonito, el panda. Y diréis todo, mira, ahora nos va a hablar de cosas así, en plan tiernas. Ay, el panda, no sé qué, peluche y no sé qué. Sí, pero no. No penséis que yo voy a sacar el panda aquí para poner aquí, darme infantiloide y tal. No. Saco este panda porque ha ocurrido un incidente que, aunque parezca un poco así, bueno, de cachondeo y tal, es gravísimo. Ya os explico por qué. Los chinos han oficialmente notificado a Japón que los 2 pandas que tienen en un zoológico, supongo que de Tokio, serán retirados en enero. Y ahora os explico. Las tensiones, como sabéis, entre China y Japón están increciendo, van aumentando y aumentando. La política de los pandas de China es muy conocida. En España tenemos pandas, es decir, los pandas, la diplomacia de los pandas es una cesión, porque no se dan nunca los pandas, no se regalan, se prestan, es importante. China presta pandas a zoológicos de otros países como señal de buena amistad, de mantener buenas relaciones, y por lo tanto hay toda una política de los pandas. A que se le da a los pandas a aquellos países que se consideran, digamos, que son socios fiables, amigos, etcétera. Aquí en Madrid tenemos pandas, hemos tenido pandas desde hace mucho tiempo. Bueno, pues que China haya dicho que se va a llevar los pandas de Japón es, desde el punto de vista chino, una de las cosas más duras desde el punto de vista diplomático, es decir, no militar, no económico, que se pueden decir o hacer. Esto es mucho peor que si llaman al embajador chino en Tokio a consultas a China. Esto es gravísimo. Esto solo se hace con un país
que antes no era un país enemigo, como un gesto durísimo de ruptura de relaciones. Así que, ojo, porque amigo de peluche que tenemos aquí, que se van a, hay dos, como digo, que se van a llevar los chinos en enero, ya es oficial, es un síntoma de la escalada brutal. Y el año que viene, el tema entre Japón y China no va a hacer más que crecer y tendremos mucho de qué hablar. Y veremos si no hay alguna que otra enfrentamiento militar, producto de la tensión creciente en todo el mar del sur de la China, pero sobre todo en las zonas que van entre Taiwán y las islas Ryukyu, la más conocida, la de Okinawa. La cosa está cada vez peor, con una primera ministra de Japón más beligerante, nacionalista, que reivindica al imperialismo japonés de la Segunda Guerra Mundial. O sea que me dicen aquí, Daniel Greda, o sea que en febrero Japón desaparece. Puede ser. Puede ser. No sé yo, pero si siguen haciendo el tonto los japoneses, desde luego les espera un futuro bastante negro. Porque los chinos ya han lanzado bastantes mensajes, directa o indirectamente, algunos de ellos, como por ejemplo, una empresa militar china privada, pero que trabaja para el gobierno chino, pues haciendo un vídeo en el que habla de sus misiles hipersónicos y se ve en ese vídeo que están cayendo sobre Japón. Casualidad. Es decir, o sea que efectivamente, que en febrero Japón lo tiene muy crudo. Tendremos mucho que hablar, ya digo, las cosas están sucediendo. Y aquí me dice, a ver, como se dice gato, pues encima ciego, Jesús Manuel de Rojas 9750. Consulta, ¿es cierto que la Marina China hizo un entrenamiento naval de gran escala a inicios de mes donde participaron como 100 buques de la Armada China? Sí, hicieron uno muy gordo y efectivamente. Y también han hecho uno conjunto militar con decenas de aviones rusos y chinos. También en la zona del mar septentrional de la China, etcétera, en torno a Japón. Los japoneses ahí montaron protestas y tal, se quejaron, pero efectivamente, ahora mismo, dado las declaraciones constantes y no solo declaraciones, sino digamos, intentos de rearme, no son intentos, de rearme claro y duro de Japón y de apoyo a Taiwán descarado, pues, y sobre todo la posibilidad de una nuclearización de Japón, es decir, de poner, por un lado, poner armas nucleares norteamericanas, y ojo, ya ha habido parlamentarios del Partido Liberal, de la primera ministra esta Takaichi, si mal no recuerdo, que han dicho que Japón debería pensarse tener armas nucleares propias. Vamos, lo que deben estar pensando ahora mismo los chinos y los rusos, o los coreanos del norte, en fin, tensiones en ascenso, y ya veremos. Javier, es una táctica maoísta, rodea pero no tomes. De esta forma no podrá el enemigo bombardearte. Muy exitosa. Sí, efectivamente, nos dice Tiba, a ver si lo leo, porque este más ciego. Timbatimbero 3934. Pues efectivamente, es lo que están haciendo, aunque no sean maoístas, es decir, los rusos ahora mismo, es decir, ahí desde el punto de vista militar, rodear las diferentes posiciones o ciudades y pueblos que quieren tomar, y los toman ya cuando están semicercados. Efectivamente, los chinos son muy poco militaristas, porque es una directriz de Deng Xiaoping desde que inicia las transformaciones en 1979, dijo no meternos en líos. Pero, como siempre, Beatriz Pulido, hay que darle las gracias por su labor incansable. Y vengan, falta like. Tenéis que darnos likes, porque esto cada vez está peor, ¿eh? Ya sabéis que el algoritmo nos persigue. Likes. Luego, compartir, como digo yo, compartir con amigos, pero especialmente con los enemigos, porque los enemigos se enfadan. Mira, que me están compartiendo las tonterías de este calvo y tal, no sé qué, y empiezan a poner cosas por todos los sitios y tal. Y bueno, aquí me dice, y bueno, también escribir, Daniel Ágreda, 1964, que Japón no le pida bombas nucleares a Estados Unidos porque no sabe de qué forma se las van a mandar. Muy bueno. Sí, esto.
Muy bueno. Sí, no, a lo mejor no se las mandan empaquetadas, sino que las dejan caer, como en el 45. Pero bueno, sí. Bueno, ya sabéis que en los últimos años, cuando se celebra el aniversario de la bomba de Hiroshima y tal, se lamentan y tal, pero no dicen que la tiró, como si hubiera caído del cielo, así, mandada por los marcianos. Pero bueno, nos dice Beatriz Pulido, México tiene un panda propio, Sin, porque recibió la primera pareja de pandas como regalo diplomático en 1965, ya ha llovido, antes de que China cambiara su política de prestar pandas. Muchas gracias, porque así es decir, pues entonces México debe ser el único país o uno de los pocos países que tiene ese panda propio. Los pandas, como sabéis, tampoco viven mucho, aunque se llama osos panda, no son osos, pero bueno, pero tiene esa apariencia de oso y se pasan el día durmiendo y comiendo bambú. Ya quisiéramos todos pasarnos una vida como los pandas. En Chengdu es donde está la mayor reserva de China de pandas y se tiene allí para que puedas visitarlo y tal, y ver los pandas. Y bueno, aquí tienen montado un tinglado tremendo con merchandising y tal, y todo este tipo de cosas. Creo que es en Chengdu, sí, en Chengdu. Pues bueno, efectivamente, es decir, que por eso digo la importancia, ¿no? Este tipo de cosas que a nosotros nos puede parecer, bueno, ¿qué más da? Que tengan patas, que no tengan. No, esto desde el punto de vista chino es importante. Los chinos cuidan mucho las formas. Entonces, este tipo de cosas tienen una gran importancia. Y retirar los pandas, no cuando se mueren o tal, cosas de estas, sino que entonces pueden decir, bueno, pues ya no volvemos a dárselos o a prestárselos, ya se los prestaremos, pero que te los retiren. Esto yo creo que no recuerdo, puede que haya habido alguna vez, pero no recuerdo hace mucho que los retiraran. Dice aquí Daniela Ágreda, 1974. Si no se rinden y los ucranianos, los rusos van a seguir avanzando y cuando vengan a ver estarán de verdad en Lisboa. Pues casi. Efectivamente, es decir, lo que estamos viendo es un colapso. Un colapso que vaya más. Es decir, esto es como un efecto bola de nieve. La bola de nieve va creciendo cada vez más rápido, cada vez crece más, cada vez se acelera, hasta que termina explotando contra algo. Es decir, bueno, pues en este caso, la triple crisis que tiene Ucrania, energética, militar y, digamos, política, por el tema de la corrupción y las luchas internas, está haciendo que yo creo que prácticamente esto de este invierno no pasa. Y además los rusos apretando cada vez más en estos tres ámbitos. Bueno, ya ha dicho Putin, por ejemplo, en la reunión esta que ha tenido de preguntas y respuestas y tal, que se tiran ahí 4 horas y media, pues una de las muchas cosas que le han preguntado y que ha dicho respecto a Ucrania, dice, no, a ver, como con Zelensky no podemos firmar nada porque es un presidente caducado, esto que hagan elecciones en Ucrania, cuando quieran. Y después, cuando tengan unas elecciones y haya salido uno, pues entonces ya volvemos a hablar. Es decir, que es una manera elegante de decir, miren ustedes, esto se va a resolver por la vía militar sí o sí. Como por otra parte yo vengo diciendo desde hace tiempo, esto se va a resolver por la vía militar y las famosas negociaciones de Trump y demás son paripé de Trump y de Putin para ganar tiempo por razones distintas, pero porque tienen intereses comunes en quitarse de en medio el tema de Ucrania. En el caso de Trump, porque lo que quiere es restablecer las relaciones económicas con Rusia, que son fundamentales, que son claves para el futuro de Estados Unidos. Aquí dice, a ver, espérate. Grijander Moore, ¡oh, Grijander Moore! Chiquito de la Calzada, .20, qué grande, Chiquito de la Calzada. Odessa fue fundada por un almirante español, José de Rivas, así es, bajo las órdenes de Catalina II. Efectivamente. De hecho, ya las han quitado los ucranianos, pero había allí una estatua de José Rivas y tal, calles, etcétera, porque efectivamente fue un español que fundó el puerto de Odessa cuando fue tomado esa región, esa zona de Odessa, que sube hasta el mar de Azov, etcétera y tal, estaba en manos de los turcos otomanos y en concreto de unos, digamos, vasallos de los turcos otomanos, que era el Kanato de Crimea. Pues bien, toda esta zona, cuando Catalina la Grande derrota al Kanato de Crimea y se hace con toda esta zona, pues funda Odessa y efectivamente, y lo funda este español al servicio de Catalina II, José de Rivas. Así es, ciertamente.
Muchas gracias por el apunte, siempre necesario, a Chiquito de la Calzada, Grijander Moore, qué grande, Grijander Moore, que decía, un gran humorista, para los que no lo conozcan en Latinoamérica, un gran humorista ya fallecido, que inventó una forma muy peculiar de humor y era muy, muy conocido y muy querido aquí en España. Dice Jesús Manuel Rojas, 9750. Respecto de Japón, debe ser una de las naciones más súbditas, arrastradas y serviles de los yanquis, a los yanquis. Y no solo sus autoridades infames, sino hasta sus propios ciudadanos. ¿Cómo servir a los yanquis? Pues así, hay dos naciones, especialmente Japón y Alemania, que no olvidemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pierden completamente su soberanía. Japón es completamente ocupada por los norteamericanos y luego restablecerán, digamos, una pseudo soberanía, una falsa soberanía, pero no olvidemos que estuvo allí el general, durante varios años, el general MacArthur como el gobernador general de Japón y era el que mandaba. Es decir, luego crearán, ya digo, un gobierno japonés, porque lo único que mantuvieron fue al emperador Hirohito, pero un gobierno japonés que siempre ha estado controlado por Estados Unidos y que no puede decirle que no a nada en Estados Unidos. De ahí eso que señala muy bien de arrastrados, etcétera, súbditos, etcétera, porque no tiene soberanía. El otro es Alemania. Alemania, como sabéis, desapareció, se fracturó en diferentes zonas ocupadas por los aliados y luego con las zonas occidentales de los británicos, norteamericanos y franceses se creó la República Federal Alemana y posteriormente los soviéticos crearon la República Democrática Alemana. La República Federal Alemana igual no tiene soberanía. Por eso, pues si oye, que me destruyen el Nord Stream 1 y 2, pues vale, pues han sido los ucranianos o los marcianos y no hacen nada. Que me espiaban a Merkel por el teléfono, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Los norteamericanos, los estadounidenses, espiando a sus aliados. Pues pasa igual con los japoneses. Entonces, si ninguno de los aliados, entre comillas, más bien vasallos serviles, europeos o en Asia, tienen soberanía, estos dos en concreto tienen no cero, están en números negativos. Y como dice Beatriz, hacerle caso a Beatriz, por favor, likes, que si no, esto, vamos, el año que viene nos cortan la cabeza. Visualmente y quién sabe si de otras maneras, porque es fundamental. Ya sabéis que las cosas aquí en Europa están mal, no peor, en los temas que tienen que ver con las redes sociales, con bueno, los canales que están en esta plataforma, etcétera, etcétera, y la censura cada vez es mayor, desmonetización, tirar abajo programas enteros, y en algunos casos incluso cerrar cuentas. Es decir, la cosa está cada vez peor. Bueno, yo creo que ya me he pasado 14 pueblos y si no hay más preguntas, ya nos vamos directamente a, ahí está, el final. Esto que diría, aquí lo llamamos Porky, es decir, al cerdito este de los dibujos animados, de la Warner Bros. Y aquello de, esto es todo, amigos, hasta pronto. Lo hacía mejor. Porque aquí Porky mudeaba, era tartamudo. Pues eso, que nos vemos el domingo, programa tremendo, especial, hablaremos de muchas cosas y os felicitaremos las Navidades de alguna manera especial con Ezequiel, allí, venga, que me voy, que soy un pesado. Hasta luego, gracias.